¿Qué tal? Un gustazo, Marcelo Gutiérrez. Quien de pronto no haya escuchado de qué hago, he sido deportista de downhill por muchos años. Tenemos este canal que es de contenido multidisciplinario, educacional para todos ustedes, para que aprendan de bicicletas desde enduro, eléctricas, downhill, cross country, ruta, gravel. Pero bueno, eso todo bien. Hoy hablaremos de dos bicis que tenemos acá. Soy Marcelo Gutiérrez, fui corredor profesional de downhill por más de 12 años. El camino me mostró que hay otra forma diferente de ver la vida. Ahora disfruto paisajes, aventuras, amigos, enseñar, comida, buen café, cerveza y mucha bicicleta. En teoría son muy parecidas, pero tienen una gran diferencia, que es algo que está muy de moda últimamente. Mullet. ¿Qué es mullet? ¿Han escuchado eso? Quien no haya escuchado les voy a explicar y después ya entro en los pros y los contras de mullet. Mullet es esta bicicleta que tenemos acá. Mullet es ruedas mezcladas. Adelante rueda 29, atrás 27.5. Esta, por el contrario, no es mullet, es 29-29. Es decir, mullet es ruedas mezcladas, grande y pequeña. Mucha gente dirá, Marcelo, pero eso es bueno, o sea, ya me dijo qué es la diferencia, que sí, que sí, no, pero ¿a quién le sirve y a quién no? En el mundo de Gravity, cuando hablamos de enduro, que son esas bicis, trail entra, que es una gotica por debajo, y luego está downhill, es como la parte agresiva del MTB, del mountain bike. En esa parte del mountain bike, ¿cierto? En el Gravity, es muy útil el mullet. Uno, es la agilidad, es la versatilidad que tiene la bicicleta, porque realmente al ser más pequeña atrás y más grande adelante, es una bici que tiene como lo mejor de los dos mundos. Una rueda más grande, ¿qué hace? Cuando es más grande va a quedar más alejada, porque es que no hay cómo meterla más al marco. Esto es wheelbase, de acá a acá. Esta distancia va a ser mayor. Entonces va a quedar una bici más larga, más perezosa, hablando de la 29-29. Entonces vuelvo a esta. Ágil, es tragadora, la rueda delantera grande va para adelante en raíces, huecos o piedras. Otra cosa es una gota más liviana. Si vamos a un ring más grande, o sea, los dos fuera del caso, el ring más grande es más pesado, porque uno puede ir a más grande y menos peso. O sea, realmente sacrificaría seguridad. Entonces, en este caso, con las 229 es una gota más pesada. Obviamente es más material, no solo en el ring, sino en las llantas también. Tenemos otra vez un pro, una gota más ligera que la 29-29. Ojo a este punto, que realmente este sí le va a interesar a mucha gente. Cualquier persona que de pronto esté por debajo del 1.70, ahí ya el 29, que es esta, de pronto va a ser mucho, porque es que hay un punto que hay que tener en cuenta con la mullet. El clearance, como se llama en inglés, o el espacio que da esto. En una bajada empinada, la rueda 29, cuando yo me echo para atrás, voy a pegar en la cola, ¿cierto? Entonces, atentos, si son mujeres pequeñas u hombres pequeños, la recomendación por estatura se van a ver más inclinados hacia una bici mullet. Una cosa que hay que tener clarísimo es que cuando es mullet es más ágil, es más versátil, es más fácil de curvear entre curvas cerradas, ¿cierto? Porque es una bici más compacta. Eso es una parte bien a favor del mullet, que si me preguntan, creo que en mi caso, esta que no es mullet, la voy a volver mullet. ¿Por qué? ¿Por qué preguntan ustedes por qué la volveré? Porque es que ya realmente lo chévere de la industria es que está ofreciendo convertir las bicis a lo que ustedes consideren. Que si es alguien más grande o más pequeño, ustedes verán si pasan la rueda a 29 o 27.5. Pero bueno, más que la estatura, porque digamos este marco ya es L, se preguntarán en qué tipo de pista yo preferiría ir con 29 o con 27.5. Si es una pista de mucho rodaje, es decir, que sea muy plana, que yo quiera es más velocidad final, de pronto 29-29 va a ser la elección. Si son pistas más inclinadas, más técnicas, más cerradas de curva, esta combinación de mullet, como está allá, va a ser la ideal. Espero pedir pronto el ring trasero 27.5 para luego modificar aquí un par de cosas y volverla mullet esta bicicleta, que va a quedar mucho más ágil, más juguetona, más sabrosa. En mi opinión, mullet está mandando la parada. Pero bueno, ahí ya van entendiendo un poco los pros, los contras de mezclar las dos medidas que hay ahora en el mercado. La primera bici mullet que sale al mercado
fue 2004. Dirán, pero 2004, ¿de qué está hablando Marcelo? O sea, porque es que 2004 solo existía 26. Pero ahí Specialized con la Big Hit sacó la 2624, que no fue tan exitoso porque es que 24 ya es muy chiquita, ¿cierto? Pero entonces después de que en el 2013, 14 empezaron a aparecer las bicis 27.5, luego más o menos como en el 2017, 18 empiezan a salir las 29. Solo hasta el 2019 la UCI autorizó a ir con mezcla de llantas. 2019, porque antes hubiera sido ilegal. Una cosa a considerar, obviamente la gente se preguntará, pero ¿cuál sube mejor? O sea, ¿cuál es mejor escaladora? Me atrevo a decir que la Mullet. Cuando la rueda es más pequeña, tiene más aceleración, tiene mayor torque. Cuando es grande atrás, es más lenta. Hay que aplicarle más fuerza en aceleración. Por mullet, creo que sube más fácil. Ojo, no todas las bicicletas se pueden muletear. Si es una bici 29, que originalmente viene pensada y diseñada para que sea 29, si usted pone una rueda pequeña atrás, es decir, 27.5, la va a embarrar. Cuando ustedes ponen esa medida atrás, el eje, si no está pensada para que usted le balancee un poco las cosas, porque como les digo, este se puede hacer, pero ya viene pensado con un par de piezas que usted las modifica y queda todo bien. Pero si es 29-29 original y no trae modificaciones, cuando se ponga una rueda pequeña atrás, el eje de centro va a quedar muy bajo. La probabilidad de que le pegue con las bielas al piso es muy alta. Eso no se puede hacer, pero lo que sí se puede hacer es, si tienen ruedas adelante y atrás 27.5, ahí sí van a poder adelante poner 29. O sea, no es que sea lo recomendado. O sea, no es que las marcas digan, tú puedes hacerlo. Porque obviamente hay una cosa, van a modificar la altura de la bicicleta, ¿cierto? La bici va a quedar más alta porque la rueda es más grande. Entonces, lo que siempre digo yo, y ojo, cuando corría downhill hicimos eso en la Glory, ¿cierto? La volvimos mullet sin que estuviera pensada para que fuera mullet. ¿Uno qué tiene que hacer? Medir la altura de acá al piso, por lo general está en 1,5 m, 1,7 m, algo por el estilo, antes de hacer la modificación. Para que en dado caso, cuando ustedes pongan la rueda 29, la rueda grande, ustedes entonces luego van a ver cómo pueden bajarle a los espaciadores o un timón de menos rise. No solo van a cambiar la rueda, que va a ser más grande, sino que van a quedar así todo chopper. Entonces lo que uno busca es, pongo la rueda grande y luego mido otra vez a ver cuánto debo otra vez bajarle para que no me modifique la altura. Espero que quede claro. Lo pueden hacer, no es lo recomendado, no es lo indicado, no es que Marcelo haya dicho, todo es para mullet. No, ojo, de que se puede lo he hecho, entonces, pero háganlo con esa consideración, que la altura global, la altura general del timón no se modifique. Hay una cosa que de pronto a los que solíamos hacer un truquito, de pronto ya cuando pongamos mullet, nos vamos a ir a la quinta porra, vamos a quedar jodidos. Muchos de nosotros, me incluyo, solíamos hacer cuando la de atrás se gastaba, cuando es 29-29 o las medidas eran iguales, uno pasaba la de adelante para atrás, ¿cierto? Y luego compraba una nueva para adelante. Pero cuando ya es mullet, como esta, es imposible, físicamente imposible pasar la de adelante para atrás, porque ya es diferente. Entonces, ya ese truquito de que las voy rotando, no se puede. Es lo único de pronto que también hay que considerar. De resto, nada, pruébenlo, les va a gustar, en serio, que es bien sabroso y creo que es una tendencia ahora a nivel mundial. Ahí está, espero que esta información les sea útil, les sea pertinente, entiendan los pros, los contras. Creo que la mayoría de ustedes, si son gente que le gusta pasarla rico, si son de una estatura promedio colombiana o latina, creo que mullet va a ser la opción. Cualquier otra duda, aquí estamos para ayudar. Cualquier otro comentario, aquí abajo lo pueden dejar, ahí luego lo responderemos. Y por lo pronto, suscríbanse al canal, que como les digo, este canal es para ustedes. Es información para que ustedes aprendan. Entre todos nos ayudamos. Ustedes ponen temas, yo respondo. Así que nada, desde Colombia, desde Manizales, Marcelo Gutiérrez, hasta la próxima.